Buenas tardes. Es un gusto para mí, particularmente como editor de Mi Mala Palabra y como cómplice de Raúl, de alguna manera en la escritura de esta novela suya que presentaremos hoy. Ya lo había adelantado, se trata de una novela breve titulada Felipe, Fuego y Sangre. Quizá tenga algunas resonancias a La Casa del Dragón, al autor de Juego de Tronos. La historia, sin embargo, no tiene nada que ver con esas historias medievales que estamos viendo últimamente. Es una historia más bien la de Angelina, que es la que motiva la escritura de la novela de Raúl. La historia de Angelina, pues ya probablemente mucha gente conozca, la mayoría lo conoce. Se trata de una novela considerada incluso un pequeño clásico de nuestra literatura hondureña, publicada originalmente en 1898, o al menos ese es el último dato considerado cierto respecto a la publicación de este libro. Hay algunas versiones que hablan incluso de que es un libro que se publicó por entregas algunos años antes de 1898, pero se considera su primera edición en 1898. Entonces ha pasado más de un siglo y nosotros creímos oportuno realizar una relectura de esta novela con los ojos de los lectores contemporáneos que obviamente somos. ¿Cómo se sentirá leer Angelina tantos años después? ¿Y cómo podemos leer Angelina en el contexto en el que ahora vivimos, cuando ha habido tantos cambios en la historia de la literatura hondureña y en la historia misma del país? Angelina es una novela breve, romántica, escrita de un modo, digamos, bastante simple. Es una lectura fácil de llevar. No le ofrece demasiadas dificultades al lector y por eso probablemente haya ganado tantos lectores a lo largo de tantos años. Nosotros creímos con Raúl oportuno hacer una revisión de Angelina y contextualizarla en la editorial para ofrecer una perspectiva más contemporánea acerca de lo que representa este libro para la historia de nuestra literatura y para la historia nuestra también como lectores, porque todos crecimos leyendo Angelina en nuestros colegios o en nuestras universidades. Es rara la persona que no haya leído este libro, que no lo conozca. Entonces se me ocurrió invitar a Raúl, que es un autor bastante disciplinado, un estudioso de la literatura hondureña, también profesor de literatura en una ABS. Es uno de nuestros autores fetiche en la editorial. Es uno de los autores más reconocidos actualmente de la narrativa hondureña. Ha ganado algunos premios importantes. El más reciente es el premio de novela Mario Monteforte Toledo en Guatemala. Es un premio centroamericano de novela muy importante que lo obtuvo en el año 2014. Sí, ya vas a hablar, Raúl, ya te voy a dejar el micrófono. Entonces se me ocurrió preguntarle a Raúl si le parecía la idea de releer Angelina y escribir un texto de introducción, una especie de prólogo para esta nueva edición de Angelina. Y aquí es donde yo espero que Raúl nos cuente un poco sobre qué sucedió después, porque se entusiasmó con la idea y escribió un magnífico prólogo que yo les recomiendo mucho, que está al inicio de esta nuestra edición de Angelina, de la que nos sentimos también muy orgullosos, porque es una edición que dignifica, creo yo, a este clásico de la literatura hondureña. Es una edición muy bonita, muy agradable, muy fácil de leer, muy atractiva. Le dejo entonces a Raúl López, que es un autor sanpedrano, radicado en Cofradía, profesor de literatura de la carrera de letras de una ABS y, como les dije, uno de nuestros autores más recurrentes en la editorial. Lo tenemos ahí presionado para que publique por lo menos un libro por año. Bienvenido, Raúl. Gracias, Giovanni. Buenas tardes a todos. Gracias por estar apoyando este evento, estar con nosotros aquí. Sentirnos aupados por ustedes nos da ánimo de seguir adelante con el proyecto y con la literatura, ¿no? Creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos es la revisión de la literatura hondureña, ¿no? Siempre lo hablamos con Giovanni en la universidad. Hay que revalorizar esas obras que se escribieron en los siglos pasados en Honduras,
y ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Dentro de todas esas novelas creo que la que más refleja la época o la que mejor refleja la época en que se escribió es Angelina, ¿no? Además de ser una novela fundacional, nosotros consideramos que es la novela donde hay una intención más literaria que en las demás, porque siempre se antoja decir que es romántica, pero creo que Angelina de alguna manera supera esa tendencia y tiene algunos giros ahí interesantes. Cuando Giovanni me sugirió que hiciéramos ese trabajo de revisión, pues me fijé en todos esos detalles y traté de hacer un prólogo, ¿no? De broma en broma dijimos que la novelita en realidad, como es bien breve, iba a quedar un texto sin mucho volumen, ¿no? Sin mucho cuerpo. Raúl de hecho amenazó con que su prólogo fuera más extenso que la novela. Entonces, debido a eso, digamos, nosotros dijimos, bueno, se le podría hacer, podríamos inventar, usar otros recursos para darle un poco más de volumen a la novela y hacerla que por lo menos pudiera tener lomo, ¿no? De poner el nombre. Entonces, con esas experiencias, digamos, y esos comentarios, fuimos desarrollando un prólogo. El prólogo se extendió bastante, pero aún así nos dimos cuenta que todavía la novela quedaba bastante breve, ¿no? Y si algo tenemos, bueno, tiene Giovanni muy mala palabra, es que los libros tienen cuerpo y volumen, ¿no? Y sabor. Y sabor. Verdaderamente ahí recae la belleza de estos textos, de que están bien editados, bien organizados, son ediciones muy, muy bien cuidadas y el volumen de alguna manera da para esa posibilidad, ¿no? Entonces yo le sugerí a él, y entre broma y broma, que escribiéramos una continuación, pues. Es que de hecho Raúl lo mencionó como broma. Bueno, Giovanni, vos me pedís que te haga un prólogo, pero si querés te escribo otra novela, me dijo. Y yo le tomé en serio la broma y se la devolví y le dije, bueno, si vos querés escribir una novela, escribite una novela, yo te la publico, con eso no hay ningún problema. Y esa es la broma a la que alude Raúl, ¿verdad? Es una broma que ha dado como producto una nueva novela para la literatura hondureña, y ya vamos a hablar de lo interesante que resulta esta porque propuesta. Incluso, Giovanni, pensamos que iba a ser una sola edición, ¿no? De que el prólogo más el texto de Angelina más lo que yo escribiera como continuación iba a formar un solo texto, ¿no? Esa era la intención original, que fuera un solo volumen con todo, el prólogo, la novela Angelina y la novela continuación de Angelina por Raúl. Pero pensábamos que iba a opacar demasiado Raúl a Carlos Gutiérrez, ¿no? Y dijimos, separémoslos un poco. Sí, lo que sucedió fue que cuando yo tomé ese proyecto, me entusiasmé, digamos, y de repente las páginas fluyeron, ¿no? Y de repente tenía 50, 60 páginas escritas. Entonces yo le dije a Giovanni, mira cuánto tenemos ya. Eso debo acotar algo. A Raúl no le cuesta mucho tener 50, 60 páginas escritas de la noche a la mañana, ¿no? A diferencia de, en mi caso, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho lograr una página buena, a Raúl se le hace muy fácil lograr 5 páginas buenas en un solo día. Sí, entonces eso sucedió, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, ya la novela se había extendido mucho y ya publicarlas en un solo volumen iba a resultar más bien muy gruesa. Entonces decidimos que se publicara de manera individual cada una, ¿no? Pero para no restarle mérito a esto de lo que está hablando Raúl, yo no quisiera decir que decidimos separar los dos textos porque por razones de la edición, simplemente, de los costos de la edición, sino porque pensé que al fin y al cabo la novela que había escrito Raúl merecía su propio libro. No era solamente un apéndice de Angelina, era una novela con vida propia y por lo tanto merecía su propio libro, y creo que eso le hacía más justicia. Esa fue la decisión final. Sí, entonces pues se decidió hacer 2 libros de manera independiente,
y básicamente de esa experiencia es que nace este texto. Podríamos hablar un poco sobre el contenido de él también, ¿no? La hemos anunciado como una prolongación de Angelina, pero en el fondo, en realidad, lo que toma es a un personaje de Angelina y reelabora una historia que pudo haber ocurrido, ¿no? Respetando el contexto de la época en que se escribió Angelina. Para plantear un poquito el contexto y recordar un poco, Angelina trata de una joven que vive en una casa en una zona rural, a la que de repente en una noche llega un niño, en una noche torrencial, una noche de tormenta, llega un niño que no habla, pero que al parecer llegó ahí, nadie sabe cómo, y necesita auxilio. La familia de Angelina acoge a este niño, al que le ponen por nombre Julián, y el niño crece junto a Angelina y crecen juntos como hermanos. El niño nunca desarrolla su capacidad para hablar, para comunicarse de manera efectiva, y va guardando en su corazón un gran amor y una gran pasión, y podríamos decir que esa lujuria en algún momento por su hermana Angelina, ¿sí? Una pasión erótica, ¿sí? Unos intereses eróticos ahí bastante ocultos en Julián. Y toda esta situación, cuando Angelina se casa con un joven hijo de hacendados de la zona, pues desencadena en Julián lo que ya sabemos que termina en tragedia, ¿no? Entonces, la historia de Angelina termina así, con esa tragedia, ¿no? Y Raúl toma uno de esos personajes, que es el que le da título a su novela, Felipe, que es el novio y quien se casa con Angelina, se concentra en él, en su figura, para, por un lado, mostrarnos lo que puede sucederle a una persona, ya no solamente a un personaje de novela, a una persona cuando en su vida han ocurrido ciertas cosas, y sabemos que las cosas que ocurren en la vida de Felipe son bastante trágicas, empezando por la muerte de Angelina, ¿no? Todo lo que viene después no lo sabemos porque Angelina termina ahí, no sabemos mucho más de Felipe. Raúl toma eso como pretexto, pero yo no quisiera que nos concentráramos solamente en el pretexto de Raúl, es decir, en el hecho de que Felipe tiene una vida que debe continuar, porque eso a Raúl le sirve como pretexto nada más para desarrollar una propuesta literaria que, por un lado, pasa por el abordaje de la historia de Honduras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por otro lado pasa por unas intenciones estéticas que tienen que ver específicamente con un estilo en la narración que Raúl quiere desarrollar y quiere mostrar. Sí, por eso yo decía de que nosotros la anunciamos como la continuación de Angelina, pero el lector podría de repente encontrarse desencantado al no encontrar esa continuación, ¿no? Yo lo que hago es tomar a uno de los personajes, el principal, que es Felipe, que me parece un personaje que queda en el limbo cuando la novela termina, y desarrollarle una vida por aparte, ¿no? Como les digo, respetando el contexto de finales del siglo, sobre todo porque estamos saliendo de la tan famosa reforma liberal que se dio en ese siglo, y las condiciones en Honduras están cambiando. Entonces Felipe en ese contexto desarrolla una vida que termina al final pareciéndose a la de Felipe, ¿no? O sea, es casi como que si... A la de Julián. A la de Julián, es como que si hubiera una especie de eterno retorno, ¿no? Una vida circular, porque al final termina haciendo lo mismo que hizo Julián. Ahora, como les digo, no es la continuación porque Felipe es más un ejercicio literario. O sea, más que contar una historia en él, lo que hay ahí es una serie de recursos para validar elementos literarios, aspectos puramente literarios. Por ejemplo, uno de ellos es que se da a entender que es el personaje, Felipe, el que crea al autor. Porque es Felipe el que imagina cómo un autor 100 años después lo va a imaginar a él. Y qué va a pensar de él y cómo pensará que es su vida en esa época. Ese tipo de recursos son los que se ponen en práctica en la novela,
que son más literarios que vitales. Eso el lector debe tenerlo bien claro, no esperar encontrar ahí una historia que le cautive, sino que más bien algo que le desarrolle gusto por la literatura. Y debo hacer también esa observación sobre ese estilo de Raúl. Recuerdo que en su libro de cuentos Perro Adentro, él practica un poco un ejercicio que tiene que ver con los personajes interpelando constantemente al lector. O sea, imaginemos que estamos leyendo un libro y que los personajes no le hablan a cualquiera, sino que se dirigen a nosotros, los lectores. Pero vos, lector, vos que me estás leyendo, ¿qué pensás de esto? Entonces nos obliga a actuar o a pensar o a decir cosas respecto a lo que sucede en la narración que está leyendo. Ese juego resulta muy interesante porque el lector se siente sugestionado, ¿no? El lector dice, no soy simplemente un espectador, me están invitando a participar en la acción. Y es un recurso muy interesante que Raúl pone en juego siempre en su narrativa. Y este del que hablaba hace un momento, en el que el personaje, lo lógico sería pensar que el personaje es consecuencia de la imaginación de un autor, pero en este caso lo que ocurre es una vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Es el personaje imaginando que un autor lo imagina más de 100 años después. Entonces, imaginemos por un momento cómo sería imaginar que un personaje imagina a su autor imaginándolo. Más o menos ese es el juego que practica Raúl acá y resulta eso muy, muy interesante. Y desde el punto de vista literario, y bueno, para quienes estudiamos literatura, bueno, esas cosas son dignas de estudio, de análisis y por supuesto nos deparan un enorme placer a quienes leemos más allá de la anécdota, a los que nos regodeamos mucho con las cuestiones de estilo, con la forma en la literatura y que no nos quedamos simplemente en la anécdota que nos refieren, porque la anécdota referida por Raúl es bastante simple. Hay un personaje ahí abrumado por la situación de la muerte trágica de su esposa. ¿Y qué sucederá con ese personaje después? Bueno, cualquiera podría imaginar algo así, pero no cualquiera podría imaginar a ese personaje imaginando que alguien lo imagina a él. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces, explicarlo de esta manera resulta bastante difícil. Obviamente hay que experimentar esa sensación de leer el libro para sentir cómo es que funciona eso, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque es una apuesta por el estilo, una apuesta por la forma, cosa que Raúl siempre está haciendo de un libro a otro. Sí, básicamente nosotros tenemos una concepción distinta de la literatura, ¿no? La literatura no solamente como una historia, sino la literatura como forma, la literatura de cómo contar. Ahí reside mucho del peso que la literatura tiene. Borges ya dijo de que todas las historias ya se contaron. Desde hace 4000 años o más quizás la humanidad está contando historias. Entonces decir que alguien va a contar una historia inédita es imposible, pues. Es difícil, pero sí se puede contar la misma historia de diferente manera y entonces la literatura, ese es el esfuerzo que hace. Y en Felipe básicamente eso es lo que se hace porque Felipe, por ejemplo, toma el puesto de Julián, incluso señala que se reencarna en él y hace exactamente lo que Julián hizo, ¿no? Termina matando a una mujer de eso la se cual... llama spoiler, Raúl, no te lo van a comprar. Bueno, termina haciendo lo que Julián hizo en Angelina y lo importante ahí es cómo se cuenta esa historia, cómo se vuelve sobre ese personaje. Sí es spoiler porque me imagino que el lector, ustedes los lectores imaginan cómo podría terminar, cómo podría ser el desenlace, ¿no? Pero ese desenlace está ahí condimentado, digamos, con una serie de recursos literarios que son los que al final el buen lector aprecia. Porque al final lo que más le da valor a la obra, a la historia referida en una novela, no es la elección de este o de otro final posible, entre varios, sino la elección de la forma de llegar a ese final, en la forma utilizada primero para concebir ese final y luego para contarlo, ¿sí? Y la preocupación formal en Raúl es obviamente constante y es superior a la preocupación por la anécdota.
Raúl dice, bueno, ya todas las anécdotas han sido contadas alguna vez, si eso es cierto, es difícil pensar en alguna historia que no haya sido contada 1000 veces. Pero ¿qué hace particular a una historia? Bueno, lo que la hace particular es que en esta ocasión el autor decide contarla desde otra perspectiva, con otros recursos, de otra manera, con otro tono, con otras inflexiones, con otro tipo de narrador. Y por supuesto esa obra termina siendo, aunque hable de lo mismo que es 1000 anteriores, termina siendo una obra distinta. Apostar por la obra distinta, incluso a partir de la misma anécdota. Ese es el objetivo de quien busca hacer literatura. Y eso es algo que hay que reconocerle a Raúl. Siempre está en búsqueda de ese estilo que lo reafirme a él como autor, pero también de un estilo que permita mostrar que la literatura va más allá de contar, va más allá de narrar, de referir hechos. La literatura tiene que ver mucho más con aspectos relacionados con la forma de narrar esos hechos. Bueno, creo que estamos llegando al final y podemos destinar los últimos minutos de esta presentación doble, de esta tanda doble, para que si entre el público hay alguien que quisiera comentar o preguntarle algo a Raúl o tirarle el primer tomate de la tarde, pues lo haga en este momento. Si quisieran saber algo más de parte de Raúl, que yo quizá no haya indagado lo suficiente en este momento, pues esta es su oportunidad, si alguien quiere decir algo. Aquí se ve más grueso. Sí, es porque las primeras 26 páginas de esta edición corresponden al prólogo de Raúl. Por eso era interesante que presentáramos los libros al mismo tiempo, porque esta edición de Angelina contiene el prólogo de Raúl. No hablemos muy fuerte porque por aquí están los editores. Pero vamos a ver, quisimos hacer una edición mucho más atractiva de Angelina y que además hiciera una relectura de la novela. Y esta edición contiene ese prólogo que es algo extenso de 26 páginas de Raúl. La novela propiamente dicha empieza a partir de la página 29 hasta la 121, es decir, menos de 100 páginas, ¿sí? Y el prólogo de Raúl contiene 26 páginas. Y luego la edición del libro de Raúl contiene 122 páginas, pero están con un interlineado más amplio y con un punto de letra mayor también, o sea que viene siendo un poquito más breve que Angelina, ¿sí? Casi similar en su extensión, pero es un ejercicio muy interesante que nos permitió recuperar un clásico con una edición muy atractiva y ofrecerle algo más a los lectores de ese clásico. El prólogo que contiene, escrito por Raúl López, y la novela que Raúl López inició como broma, empezó a escribir como broma, pero que se terminó tomando muy en serio y que ahora nos depara la lectura de una nueva novela valiosísima para la literatura hondureña. Solo agregar algo breve ahí en el prólogo. Angelina siempre se ha visto como una novelita romántica y casi desde que se publicó se criticó eso, ¿no? Incluso se le llamó como un libro pedante y un libro sin importancia. En el prólogo lo único que yo trato de hacer diferente es insertar la novela en el contexto en que se escribió, que creo que es algo que no hemos puesto mucho la atención, por fijarnos en la historia que cuenta Angelina. No hemos visto que de alguna manera describe la época en que se escribió y nos da unas razones muy valiosas acerca de la reforma liberal que recién se acababa de tratar de implementar en Honduras y Centroamérica. Entonces ese aspecto político creo que no se había visto de una manera más amplia, y eso es lo único que trato de recordarle al lector yo, que trate de ir a esa época y leerla con los ojos de esa época.
Si hubiera alguna otra pregunta o comentario, pues ahora es el momento. Y si no, le daremos paso. Yo quisiera invitar a Raúl a que nos leyera un par de páginas de su novela para que sintamos un poco o que degustemos la prosa de Raúl en esta novela, en esta última novela suya. ¿Sí? Solo que me traigan los lentes porque... Pidió la doble. Sí, ahorita. Ahí viene ya. Para que vean que leer y escribir mucho deja ciego a Raúl. A todos. El inicio de la novela es de la siguiente manera. Hacia el futuro, por lo menos un siglo adelante, un tipo con pretensiones va a imaginarme desdichado, menos hombre de carne y hueso y más de papel, un cúmulo acuoso de tinta que se disemina en la página con indolencia mientras vive. Se figurará que mi corazón era un pelmazo y que actuó siguiendo ese criterio. Pensará que un cordón de furor maniató mi alma, que mi voluntad se convirtió en un colgajo de músculo en el que se veía el reflejo de una venganza 1000 veces postergada por las circunstancias. Una voluntad que se transformó en lenguaje, en ansias, en historia y después en nada, polvo, hastías, recuerdos, frases, ficción. Todo porque un par de contingencias desviaron mi destino de su lugar de arribo. Porque el tipo ese escribirá sobre mi vida disintiendo de su propio criterio artístico. Pobre Felipe, pobre, anotará en un librejo de mala suerte, de mala muerte. Tan buena gente que parecía. La verdad es que caía bien a todos. Era el más sensato dentro de un libro de insensatos. Angelina era la niña de sus ojos. Debió de ser terrible lo que le pasó. Felipe era un hombre de verdad, dirá, de los que se esfuerzan en cumplir con las leyes de la providencia. Caía bien a todos. Ja, 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 ja. Eso se puede decir desde la distancia, desde la cola del tiempo, sin conocimiento de causa. La verdad es otra. Pobre de él más bien, que pretenderá erigirse como el biógrafo que no es. Creo que en lo único que atinará será en asegurar que soy uno de los personajes menos felices de la literatura vernácula, olvidado por su propio creador, quien debió de poner más atención en lo que hacía. Aquel hombre juicioso y severo, según el consenso general, militar de cepa para más señas, que estaba obligado a justificar mi conducta. Me asignaron un papel triste en la historia de Angelina, algo anquilosado y digno, pero triste al final. No como una maldición, pero algo parecido a eso, la verdad, o que admite una comparación. Imaginen cargar con una desventura amorosa por los siglos de los siglos y con el agravante de encontrarme amarrado a un libro, a un librito romanticón más bien. Tengo entendido que algunos demiurgos son capaces de apoderarse de sus criaturas. El mío no. Se murió joven, dicen. Se le achicó el corazón cuando se dio cuenta de que su novelita era vilipendiada por los que sabían de esas cosas. No pensó en el desenlace para todos, un final, o por lo menos una continuación, algo pequeño. Imagino que no pudo sostenerse en la espera, ese renglón de tiempo que debió de transcurrir para que se le permitiera ver su libro publicado y triunfante. No quiero pensar que lo hizo a propósito, que se desquitó conmigo y con el maldito de Julián, el verdadero causante de mis malestares y los suyos. Dejarnos al garete, que decidiéramos el conflicto creado por él a expensas de nuestros propios infortunios. Qué desatino, qué descuido de principiante.
Bueno, les agradecemos su atención y por supuesto su compañía. Los invitamos a acercarse al autor, pueden acercarse a su mesa, donde tiene disponible esta novela y otros de sus libros. Alguno quizás, si no lo encuentran con él, pueden localizarlo en el puesto de Mi Mala Palabra, la primera editorial que tenemos aquí a mano izquierda por la esquina. Y en cualquier momento aborden a Raúl, por favor, no lo dejen ir hoy porque de Cofradía San Pedro se interrumpe el paso por derrumbes a cada momento y podría ser que lloviera y que no vuelva mañana o pasado, así que aprovechenlo hoy. Y para ustedes muchas gracias y los invitamos a continuar con el programa de esta tarde. Tendremos a Salvador Madrid con una conferencia y una lectura sobre el poeta hondureño José